a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas para continuar respondiendo a la pregunta que hemos tratado de responder en este mes de julio, que es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En base a lo que la Escritura nos declara acerca de Él, no en base a una opinión, no en base a un sentimiento, no en base a una perspectiva aprendida, sino quién es Jesús en base a lo que la Escritura nos dice acerca de Él. Y las últimas 2 semanas hemos visto que la Escritura nos dice que Jesús es el Verbo que, despojándose de su identidad divina, se vistió de siervo y en obediencia rindió su voluntad a la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para traernos vida, traernos libertad, traernos esperanza. Y a través de los versículos que vamos a ver esta mañana y a través de una historia muy particular en la que Jesús tiene un encuentro con una mujer, quiero darte 3 puntos, como lo hemos estado viniendo a lo largo de esta serie de estudios. Quiero darte 3 puntos que nos van a ayudar a profundizar en lo que la Escritura nos dice acerca de Jesús. Entonces, si ya estás en Lucas, vamos a darle lectura al capítulo 19, versículo 10 nada más. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me voy a detener ahí. Creo que con eso es suficiente para poder estudiar y profundizar en quién es Jesús. Acompáñame a orar para poder continuar. Cierra tus ojos e inclina tu rostro ahí. Entonces, Padre, aquí estamos. Aquí está tu iglesia reunida, Señor, buscando tu rostro, buscando hacer tu voluntad, buscando crecer en ti, Señor, y anhelando el regreso tuyo en victoria, Señor. Queremos aguardar con ese día con ansiedad, Señor. Quizá algunos lo verán, Señor, físicamente, quizá algunos, Señor, lo veremos de diferente manera, ya estando en la eternidad contigo, no lo sé. Pero ojalá que vengas pronto, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Recientemente estudiamos la carta de Juan y aprendimos que uno de los atributos con los que tratamos de definir la naturaleza de Dios es el amor. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, que el que no ama genuinamente no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor, dice Juan. Ahora, el mismo apóstol Juan, aquí mismo, o más bien en su evangelio, en el capítulo 3, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero que medites en esto. Pero a través de Jesús, ese atributo o uno de los atributos que definen la naturaleza de Dios llega a su punto más glorioso, porque ese amor queda revelado cuando aquel Verbo, despojándose de su identidad divina y como siervo, viene a buscar a todos aquellos que espiritualmente se encuentran perdidos, como le anuncia o como lo declara Jesús a Zaqueo en el versículo que leímos en Lucas. Esa es la mayor y la más fiel prueba del amor de Dios por nosotros, que dio a su Hijo para que pudiéramos tener libertad, para que pudiéramos tener salvación y una nueva manera de vivir. La mayor prueba del amor de Dios está en que dio a su Hijo. ¿Sabes? Y a lo mejor me vas a decir: Quique, ¿cómo pudiste llegar a creer eso? No lo sé.
Quizá porque fue la manera en la que a mí me educaron, o quizá porque fue la manera en la que yo aprendí que el amor se manifestaba de esa manera en casa. Pero durante los primeros años de cristiano, durante los primeros años de creyente, yo llegué a creer que el amor de Dios se manifestaba o se encontraba en las bendiciones que Él podía llegar a darme. Te repito, no me juzgues, no me critiques. Es la forma en la cual yo aprendí que el amor se mostraba, dando cosas. Entonces, eso lo llevé a mi relación con Dios, y yo esperaba encontrar el amor de Dios en las bendiciones que Él podía llegar a darme. El problema es que cuando las bendiciones que yo esperaba que llegaran no llegaron, o cuando las respuestas a mis oraciones no eran como yo esperaba que se dieran, simplemente terminé decepcionándome, terminé alejándome, terminé renegando de ese amor con el cual todos decían que Dios me amaba. Y en mi razonamiento yo decía, si Dios me ama, si verdaderamente Dios me ama como todo el mundo me dice que me ama, entonces ¿por qué no ha quitado esto de mi vida? ¿Por qué no me ha dado esto que con tanta intensidad y con tanta insistencia le he pedido que me quite? Y me alejé. Hasta que un día, de alguna manera, y es una historia larga, si quieres que te cuente la historia de cómo fue que Dios me hizo regresar a casa, invítame a un café y te cuento la historia. Pero que hasta que un día, de alguna manera y en su misericordia, Dios me hizo ver y me hizo entender que de nada servía que yo recibiera todo lo que le estaba pidiendo, que de nada servía que Él me entregara o me quitara o me pusiera todo lo que yo le pedía, si espiritualmente me encontraba perdido. De nada servía. Dice la Escritura, ¿qué provecho tiene que conquistes todo el mundo si tu alma se pierde? Y era la posición en la cual yo me encontraba. Y Dios me hizo ver y me hizo entender que la mayor manifestación de su amor estaba en que a través de Jesús Él había venido a buscar a pecadores sumergidos en la miseria como en la que yo me encontraba, para rescatar, para darle una nueva identidad, para darle valor y un propósito eterno. Porque de tal manera, dice Juan. Y si vamos al griego original, esta frase, de tal manera, no son 3 palabras, sino es una oración, es una sola oración, es una sola palabra, que nos da la idea de que no hay cómo contabilizar esa cantidad, ese de tal manera es incontable. Y dice Juan, de tal manera, con tanta profundidad, con tanta fuerza, amó Dios al mundo, te amó a ti, te ama a ti, que dio a su Hijo. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque si pensamos en atributos, en cualidades, en características con las cuales podemos describir la naturaleza de Dios, muy seguramente vamos a pensar en cosas como amor. Dios es amor. Podemos describir a Dios a través de la misericordia. Podemos describir o tratar de definir la naturaleza de Dios a través de que es un Dios que sana, o un Dios creador, un Dios justo, un Dios de gracia, un Dios de paz.
Y yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos encontrar un atributo que podríamos aplicar a Dios. Y está bien, porque Dios es inmenso, Dios es vasto, Dios es eterno. Pero sabes, creo que hay un atributo que pocas veces vemos o que pocas veces consideramos. Y es este: Dios es un Dios que busca. Dios es un Dios buscador. Dios es un Dios que busca. Podemos verlo buscando al hombre en el jardín del Edén después de que éste peca, preguntándole: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Podemos verlo cuando Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Podemos verlo en las parábolas que Jesús utiliza para enseñarnos sobre el reino de Dios. Por ejemplo, en la parábola del pastor que deja las 99 ovejas que están seguras en el redil para ir a buscar a la oveja que se perdió. Podemos verlo en la mujer que, perdiendo una de las monedas que tenía, busca y hace todo lo posible y no se cansa de buscar hasta que la encuentra. ¿Te das cuenta? Y este es el primer punto que quiero darte esta mañana. ¿Cuántos puntos dije que te iba a dar? 3. Este es el primer punto que quiero que te lleves hoy. Dios es un Dios que busca, y a través de Jesús se vistió de humanidad y se hizo siervo para buscar y salvar al perdido, como tú y como yo. Dios es un Dios que busca. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Jesús vino a salvar al pecador? ¿Por qué Dios vino a buscar, al pecador? ¿Por qué no le dejó esa responsabilidad al hombre? ¿Por qué no Dios dijo: mira, tú pecaste, tú lo arruinaste todo con tu pecado, con tu desobediencia, entonces lo mínimo que tienes que hacer es ahora tú buscarme a mí? Tú soluciónalo, tú busca la manera de encontrarme a mí. Estoy trabajando mucho este tema con mi hija, ¿no? ¿Quieres algo? Tú soluciónalo. ¿Quieres helado y no encuentras la cuchara para servir el helado? Tú búscala. ¿Por qué? Porque quiero que sea alguien con la capacidad de resolver problemas, de que no siempre vamos a estar ahí para solucionarle todo lo que ella necesita. Entonces estoy dejando que ella empiece a analizar, a meditar, a solucionar sus cosas. Tú búscalo, tú soluciónalo. Y la pregunta es: ¿por qué Dios no le dejó al hombre la responsabilidad de solucionar lo que él mismo había echado a perder? Mira, Isaías 53:6, y anótalo para que después puedas compararlo o estudiarlo en tu casa. Pero Isaías 53:6 dice que todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas y cada uno nos apartamos siguiendo nuestro propio camino sin saber cómo regresar a casa. O muchas veces sin darnos cuenta que estamos perdidos. Somos como ovejas descarriadas. Por lo tanto, era necesario que Jesús, el buen pastor, viniera y saliera a nuestro encuentro. Si Jesús no nos hubiera buscado, nosotros simplemente seguiríamos extraviados, simplemente seguiríamos muertos, como dice Pablo en Romanos, en nuestros pecados
y delitos. Y tomando esto, mira lo que escribe justamente el apóstol Pablo. Ve a Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos 3, versículos del 10 al 12, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien, ¿qué? Dice ahí, busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. No hay quien busque a Dios, dice Pablo. ¿Puedes ver por qué era necesario que Jesús lo hiciera? ¿Puedes ver por qué era necesario que este atributo de buscador fuera parte de la naturaleza que define la esencia de Dios? Porque si Él no nos hubiera buscado, nosotros simplemente no tendríamos la capacidad de hacerlo. Y este es el segundo punto que quiero darte hoy. El pecado que hay en nosotros nos incapacita por completo para buscar a Dios, alejándonos de Él y alejándonos de su salvación. Y ojalá que puedas entender y que quede marcado en tu corazón la importancia y lo glorioso que fue que Jesús, o que Dios a través de Jesús viniera a buscar y a salvar al pecador. ¿Sabes? Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo, y lo que nosotros no podíamos hacer, como dice Pablo, en Jesús se volvió posible. Cuando más lejos y perdidos estábamos, cuando más sumergidos estábamos en nuestra miseria, en Jesús Dios se dispuso a buscarnos para darnos esperanza, para darnos redención, para darnos salvación. Esa salvación que nuestra alma tan urgentemente necesitaba. Y quiero que medites en esto. Pero reconocer nuestra incapacidad de buscarle es lo que nos hace ser más dependientes de su gracia. El saber que yo no tengo lo que necesito en mí mismo para buscar a Dios y su salvación me hace amar y me hace atesorar su gracia y decir: Señor, si tú no estás en mi vida, simplemente estoy perdido. Si tú no vienes e intervienes en mi vida, simplemente no puedo encontrar esperanza, ni salvación, ni la seguridad de una vida eterna. Es nuestra incapacidad de buscarle lo que nos hace ser dependientes de su gracia. Entonces, ante la pregunta, esta pregunta que hemos estado tratando de responder, ¿quién es Jesús? Podemos interpretar en base a lo que nos dice la Escritura, que es aquel verbo que, despojándose de su identidad divina y humillándose, vino a buscar y a salvar al pecador para ofrecerle perdón y darle libertad. ¿No te encanta eso? Porque sabes, como dice Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Me conozco y sé, y muchas veces decimos que sabemos hasta dónde seríamos capaces de llegar si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida. Pero mira, yo creo que ni siquiera sabemos hasta dónde seríamos capaces de llegar, porque la maldad no se detiene, porque el pecado no se detiene, porque es únicamente a través de Jesús que nuestra manera de vivir es transformada. Y teniendo esto como base, que solamente es la introducción al mensaje de hoy,
quiero que me acompañes a Juan capítulo 4 para que veamos una historia que nos va a dar un cuadro un poquito más claro acerca de esto. Juan capítulo 4, y voy a dar la lectura del versículo 1 al versículo 10. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y marca ese le era necesario, por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y me voy a detener ahí, aunque yo sé que hay un montón de cosas que pudiéramos extraer de aquí. Es de esas historias que entre más te sumerges en ella, más cosas puedes sacarle. Pero quiero enfocarme en este punto. Si te fijas, la conversación entre Jesús y esta mujer inicia con un simple dame de beber. Y es interesante que en lugar de que la mujer simplemente dijera sí, toma, o sabes qué, no, porque te voy a dar de mi agua, yo la saqué, arréglatelas como puedas. Esta mujer simplemente comienza a dar un par de excusas, comienza a brotar sus ideas. ¿Por qué me lo pides a mí? Si yo soy samaritana, tú eres judío, no entiendo. Y me encanta porque Jesús no se deja llevar por los argumentos de esta mujer. Jesús no le dijo: ay, ¿sabes qué? Sí es cierto, perdóname, viajo tanto que a veces me pierdo en donde estoy y no recordaba que estaba en Samaria y los samaritanos y los judíos no nos llevamos, entonces discúlpame. No. Él simplemente se perfila a hacer lo que es experto en hacer: buscar y salvar al que se encuentra perdido, y con ello darle esperanza, y con ello traer para esta mujer una nueva manera de vivir. Y si continuamos leyendo la historia, vamos a ver que no nada más para ella, sino para su comunidad hay esperanza. Ahora, hay algo muy interesante aquí, porque como la misma mujer lo señala, y seguramente lo sabes, y si no lo sabes, entonces pon atención a esto, pero había una enemistad muy fuerte entre judíos y samaritanos, y no tengo tiempo de profundizar de dónde nace esta enemistad, pero los judíos no consideraban a los samaritanos como parte del pueblo de Dios. Al contrario, los judíos consideraban a los samaritanos como impuros y detestables. De hecho, según la tradición, había un dicho entre los judíos que decía que el que se atreviera a comer pan del samaritano era tan impuro y tan detestable como aquel que se atrevía a comer carne de cerdo. Así de fuerte era el rechazo y el repudio que el judío tenía por el samaritano. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto. Y aquí me voy a concentrar un poquito en el pozo del cual esta mujer hace referencia.
Pero este pozo representaba algo mucho más grande que un lugar al cual simplemente iban a sacar agua. Ese pozo, el pozo de Jacob, el pozo del patriarca, el pozo del cual habían salido las 12 tribus de Israel, era la evidencia de que a pesar del odio de los judíos y de lo que ellos podían llegar a decir, también ellos eran parte del pueblo de Dios y tenían la bendición de Dios. Así de grande era para el samaritano ese pozo. Y por consecuencia era considerado como el símbolo de donde el samaritano tomaba su identidad, tomaba su valor, tomaba su esperanza. Identidad, valor y esperanza. Por eso, si te fijas, una de las cosas que Jesús hace en esta conversación es atacar directamente la insuficiencia de este pozo en contra de lo que Jesús es y de lo que Él ofrece. El que beba, dijo Jesús, de esta agua, va a volver a tener sed, va a volver a tener que regresar por más agua a ese pozo. Pero el que bebiere del agua que yo le diere, será como un torrente de agua que sale de su interior. Ahora, como Jesús hace evidente la deficiencia de este pozo. Acompáñame al versículo 16. Juan capítulo 4, versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Cinco maridos. No 1, no 2, 5. Y solo piensa en esto. Pero ¿qué lleva a una mujer a tener 5 maridos diferentes en su vida? ¿Qué lleva a una mujer a creer que un marido más en su vida es lo que ella necesita para sentirse amada, para sentirse protegida, para sentirse segura? ¿Qué lleva a alguien a estar brincando de relación en relación? Ahora, la Biblia no nos dice realmente por qué se divorció, su esposo murió, pero digo, con 2, 3, tú dices, ya no, ya párale, ¿no? 5. Y quiero que medites en esto. Y no sé cuánto te vas a llevar de esto, pero si puedes llevarte por lo menos esto, va a ser de bendición. Porque lo que hacemos, lo que buscamos, lo que anhelamos, simplemente es el reflejo de la condición de nuestro corazón. Lo que hacemos, lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que nos domina, simplemente es el reflejo de lo que hay aquí adentro, en tu corazón. Y tanto la realidad de esta mujer, esos 5 maridos, como las excusas que ella presenta delante de Jesús, son el reflejo del pecado, son el reflejo del dolor, son el reflejo de la falta de valor que había en su corazón. Y mira, así es como se ve un corazón que está perdido. En el caso de esta mujer, un pozo de agua y relaciones era lo que creía que le daría ese valor, esa identidad y esa esperanza. Y sabes, quizás
para nosotros hoy no sea un pozo. Quizá para nosotros no sean 5 maridos, pero tal vez sea, si no tuviera que batallar con la salud. Es que si las cosas fueran diferentes en mi vida, es que si tuviera el matrimonio perfecto, el matrimonio de cuento de hadas que compré que iba a ser mi matrimonio, es que si Dios me prosperara en esto que tengo, es que si mi pasado hubiera sido diferente, es que si no me hubieran hecho esto, es que si me hubieran tratado de diferente manera, las cosas serían diferentes. ¿En dónde está tu esperanza hoy? ¿De dónde estás tomando tu identidad el día de hoy? Y mira, yo sé que la respuesta fácil, yo sé que la respuesta sencilla y automática es decir, en Jesús. ¿Dónde está mi esperanza? En Jesús. ¿De dónde estoy tomando mi identidad? De Jesús. Esa es la respuesta así, aprendida. Pero si nuestra esperanza verdaderamente está en Jesús, ¿por qué entonces hay afán? Si nuestra identidad realmente está en Jesús, ¿por qué entonces no hay contentamiento con lo que tenemos? Porque si nuestro valor realmente está siendo tomado de Jesús, ¿por qué no hay perdón? Porque sigue existiendo la necesidad de aprobación y de validación a través de lo que hacemos. ¿Te das cuenta que no es tan fácil? ¿Te das cuenta que no es tan superficial? ¿Te das cuenta por qué Jesús tiene que llegar a lo profundo de nuestro corazón y escarbar y tocar y hacernos ver que hay cosas que Él necesita seguir trabajando? Mira, cada vez que sientas resentimiento en tu corazón, pregúntate, este resentimiento, este sentimiento que brota cada vez que veo a esa persona, ¿viene de estar satisfecho en Jesús? Esa necesidad de mostrar mi enfado en la forma en la que respondo o en la forma en que volteo a ver a la persona, ¿viene de sentirme satisfecho de Jesús? Esto que estoy criticando y señalando de otros, ¿viene de la identidad que Jesús me ha dado? Pregúntate eso. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este malestar? ¿De dónde vienen de decirle las cosas que se merece? Porque sabes, Jesús no solo vino a librarnos de la culpa y del castigo por nuestros pecados, su salvación incluye en hacernos libres del poder y del dominio del pecado en el presente, en el aquí, en el ahora. Y necesitamos entender esto, porque mientras que no pongamos toda nuestra esperanza en Jesús, mientras que no tomemos nuestra identidad y nuestro valor de Él, nuestro corazón va a seguir sintiéndose insatisfecho y sediento, llevándonos a tratar de llenarlo con cosas que no tienen la capacidad de llenarlo, como solo Jesús puede hacerlo. A través de relaciones, a través de cosas materiales, a través de adicciones, a través de que las cosas cambien, a través de pretender estar en lugares donde no tenemos o no es tiempo en el cual estemos. Cuando nuestro corazón no toma su valor, su identidad y su propósito de Jesús, somos llevados a este tipo de cosas. Ahora, y para terminar, pero quiero que medites en esto. ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué no es la mujer más santa?
¿Por qué no fue la mujer con la mejor reputación de Samaria la que tiene un encuentro con Jesús? ¿Por qué esta mujer, conocida, tachada, calificada como una mujer con 5 maridos y con quien vivía ni siquiera era su marido ahora? Señal de que estaba viviendo en fornicación. La mujer más necesitada de la región, la más señalada, la más criticada, es la que tiene un encuentro con Jesús. Era necesario que pasara por Samaria. De hecho, una de las argumentos en contra de Jesús fue: Jesús, si tú dices ser quien verdaderamente eres, si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué entonces te juntas con pecadores, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con ladrones? ¿Por qué? Si de verdad eres hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús fue contundente: porque no he venido a llamar a justos, no he venido a buscar a que los buenos se arrepientan, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Y llévate esto: Jesús siempre va a apuntar a tu corazón, siempre. Y Él no falla. Es 100% efectivo cuando se trata de buscar y rescatar corazones perdidos, quebrantados, vacíos. Él no va a fallar en eso. ¿Recuerdas que te dije que marcaras le era necesario pasar por Samaria? Y piensa un poco en esto. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús decide hacer su voluntad y no pasa por Samaria? ¿Cuál hubiera sido el futuro de esta mujer si no tiene ese encuentro con Jesús en su vida? ¿Cuántos hombres más hubiera sido suficiente para que esta mujer pudiera encontrar el gozo, la seguridad, el consuelo que muy probablemente estaba buscando hallar en su corazón? Pero un encuentro con Jesús fue suficiente, porque Jesús vino a buscar y a salvarnos de la miseria en la que espiritualmente nos encontrábamos. Mira, la respuesta a esa amargura que nos domina y que muchas veces nos hacen perder el control no está en que las cosas o las personas a nuestro alrededor cambien. Es que si no estuviera esta persona ahí, yo no reaccionaría como reacciono y no estaría tan amargado como lo estoy. La respuesta a nuestra amargura se encuentra en Jesús, porque solo Él puede cambiar, como dice la Escritura, nuestro lamento en baile, nuestra amargura en alegría. La respuesta a ese orgullo que domina nuestro corazón no está en que nos acepten y que nos validen a través de todo lo que hacemos. La respuesta a nuestro orgullo es Jesús, porque solo en Él encontramos la gracia para verdaderamente sentirnos amados, aceptados y valorados. Nada, escucha esto, pero nada fuera de Él tiene la capacidad de saciar y de llenar nuestro corazón como Jesús puede hacerlo. Y este es el tercer punto de hoy. Solo Jesús puede saciar plenamente nuestro corazón. Cualquier cosa fuera de Él va a ser insuficiente. Cualquiera. Entonces no sé cómo vienes hoy, pero sabes, todos, desde el que tiene el corazón más endurecido, como aquel que viene más receptivo a escuchar la voz de Dios, pero todos necesitamos de esa agua viva que Jesús hoy nos ofrece.
Porque sabes, no se trata de decir o de argumentar o de traer nuestras excusas delante de Jesús como esta mujer trató de hacerlo o como muchas veces tú y yo tratamos de hacerlo. Se trata justamente de esto, de tener un encuentro con Él y de tener la fe suficiente para buscar y salvar a pecadores como nosotros. Y así como Jesús le dijo a esta mujer, trae a tu marido, ¿crees que Jesús no sabía que ella no tenía un marido en ese momento? Por eso atacó ahí. Pero así como Él le dijo, hey, tráeme a tu marido para hablar con él, y la respuesta de la mujer es, no tengo marido. Ah, sí, cierto, perdón, es que has tenido 5, ¿verdad? Y con quien ahora vives no es ni tu marido. Pero así como Jesús le dijo a esta mujer esto, tráeme a tu marido, no para condenarla, no para destruirla, no para juzgarla, sino para ofrecerle libertad. Hoy quiero animarte a que traigas ante Jesús aquello con lo que fuera de Él estás tratando de encontrar gozo, aquello con lo que fuera de Él estás tratando de encontrar contentamiento, aquello que fuera de Él estás tratando de sentirte amado o amada, aquello en lo que has puesto tu esperanza, aquello con lo que has tratado de sanar las heridas y olvidarte de tu pasado. Simplemente tráelo, así, sin excusas, sin argumentos, porque Jesús vino a buscar y a salvar a pecadores como nosotros. Entonces, ¿por qué no te tomas un minuto ahí y hazlo entre tú y Dios y dile: Dios, mira, te traigo esto, te traigo mi orgullo, te traigo mi quebranto, te traigo mi envidia, lo que sea que el Espíritu Santo te esté guiando a traer delante de Jesús, hazlo y no pongas excusa. No le digas: Señor, es que me han tratado así. No, simplemente hazlo. Espíritu Santo, te ruego que tú estés trayendo convicción a los corazones para traer delante de Jesús aquello que nos está llevando a buscar ese gozo, esa plenitud que solamente tú puedes darnos. Espíritu Santo, que de esa manera sobrenatural tú hables a los corazones y obres y hagas un milagro esta mañana, un milagro de libertad, de sanidad, de perdón, de restauración. Padre, que sea entregado lo que tenga que ser entregado esta mañana.